En este vídeo quiero hablarte de cómo desarrollar un personaje. Los personajes son el motor de la historia y en este vídeo quiero darte algunos consejos sobre cómo desarrollar un personaje espectacular. Mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal Líder para Escritores, el canal de editorial Letra Minúscula. ¿Por qué son importantes los ejercicios de desarrollo del carácter de un personaje en tu libro? Los personajes son el motor de la historia. Una historia con buenos personajes, con personajes profundos, es una historia que funciona muchísimo mejor que si los personajes son planos. Por lo tanto, necesitas conocer muy bien a tus personajes. Necesitas penetrar en su psicología. Necesitas conocerlos como si fueran una persona real, una persona de carne o hueso, como si fueran tu pareja, como si fueran tus amigos, como si fueran tus padres, como si fueran tus hermanos. Tienes que conocer a los personajes centrales de tu novela muy bien, porque si los conoces muy bien sabrás describir mucho mejor su manera de entender el mundo, su manera de relacionarse con la trama y con la historia. Estos ejercicios de caracterización de personajes te ayudarán a comprender las emociones de tus personajes principales. Te harán practicar con la voz del personaje y desde su punto de vista. Te ayudarán a comprender las diferencias con otros personajes y, sobre todo, serán un instrumento muy útil para ti para desarrollar personajes redondos y dinámicos, es decir, personajes que evolucionan a lo largo del tiempo y que tienen una psicología compleja, personajes capaces de enamorar a los lectores de tu libro. También te servirá para establecer las relaciones entre los diferentes personajes, tanto los principales como los secundarios, y con el escenario en el que se desarrolla la historia. Uno de estos ejercicios que te recomiendo para desarrollar el personaje de tu novela es escribir una descripción completa de ese personaje. Describe todo lo que se te ocurra sobre él. Y cuando hablo de descripción completa, me refiero a una descripción completa física y psicológica del personaje. Es decir, cómo es su manera de entender el mundo y cómo es físicamente. Eso puede ser una herramienta que te ayude a caracterizar mejor el personaje. También cómo viste. El tema de la ropa es importante. Deberías de plantearte cómo iría vestido tu personaje en diferentes escenarios sociales. ¿Cómo va vestido en casa? ¿Cómo va vestido al trabajo? ¿Cómo va vestido en una fiesta? ¿Cómo va vestido en cualquier situación social? Porque en tu novela quizás se den diferentes situaciones sociales y tú tienes que saber cómo iría vestido tu personaje protagonista. Y esa también es una forma de conocerlo mejor. La ropa es algo que comunica mucho a los demás sobre nosotros mismos. Por lo tanto, es un lenguaje social y deberías de plantearte cómo se comporta socialmente tu personaje protagonista en el tema de la ropa. Luego, escribir una descripción de la escena a través de los ojos del personaje. Es decir, podrías describir una determinada situación que se da en tu libro o que no se da en tu libro a través de los ojos del personaje, cómo el personaje se representa el mundo, porque esa será una forma de penetrar en la psicología profunda de esa persona imaginaria y por lo tanto te ayudará muchísimo a conectar con él. Otra cosa que puedes hacer es hacer una descripción de un lugar o de un evento desde la perspectiva de tu personaje. Tu personaje, ¿cómo se sentiría, por ejemplo, en la playa? ¿Le gustaría bañarse? ¿Disfrutaría de estar allí? ¿O se sentiría agobiado? ¿No le gustaría? ¿Pasaría calor? ¿Nunca iría a una playa si no fuera obligado? ¿Cómo se sentiría en ese escenario? ¿Cómo se sentiría tu personaje protagonista en una fiesta donde no conoce a nadie? ¿Sería capaz de interactuar con las otras personas, de relacionarse con ellos, de establecer contacto? ¿O simplemente se quedaría solo o sola en una esquina sin hablar con nadie esperando a que alguien le dirigiera la palabra? ¿Cómo se comportaría en un evento social?
Eso es muy importante. ¿Qué haría en la montaña? Si tu personaje está solo en una montaña, ¿qué haría? ¿Se sentiría totalmente fuera de lugar? ¿Sabría sobrevivir? ¿Se sentiría a gusto? ¿Se sentiría cómodo? Etcétera. ¿Cómo reaccionaría el personaje de tu libro en diferentes escenarios? Eso es algo muy importante para conocerlo. Escribe a otras personas cotilleando sobre tu personaje. Si tu personaje tuviera unas vecinas cotillas que se dediquen a hablar de todo el mundo, pues ¿qué dirían de él? ¿Qué diría esa vecina que está todo el día espiándote por la ventana? ¿Qué diría de ti? ¿Qué diría cómo es tu vida? ¿Diría que eres bueno, que eres malo? ¿Qué diría de ese personaje? Imagina que tu personaje protagonista pues tiene esa vecina cotilla, que tenemos muchos, que está siempre observando y espiando a todos los vecinos. ¿Qué diría esa vecina cotilla? Pues eso puede ser muy interesante también para ver cómo los demás ven a ese personaje. Escribe una historia corta que nos muestre la evolución del personaje. Quizás tu personaje protagonista está en la vida adulta en tu novela, pero quizás podrías escribir una pequeña historia corta sobre su infancia, sobre un hecho que le ha marcado en su infancia, y esa historia corta igual no deberías publicarla. Simplemente puede ser un material que te ayude a profundizar en la planificación de tu novela. Quizás esa historia corta podrías publicarla después de publicar el libro o regalarla a tus suscriptores de tu lista de correo como un material extra. Tienes que crear material extra antes de escribir el libro, porque ese material extra te ayudará a profundizar mucho más en el universo de los personajes, en el universo de la historia que tú vas a desarrollar en tu novela. Crea un perfil de personaje como si fuera un delincuente. Imagínate que eres policía y que estás investigando al personaje principal de tu novela. ¿Qué diría ese policía sobre ese personaje? ¿Qué diría sobre su psicología? ¿Qué diría sobre su vida? ¿Qué diría sobre su comportamiento? Etcétera. Haz un perfil como si fuera un perfil psicológico hecho por un psicólogo de la policía que está investigando a esa persona. Realiza una entrevista al personaje como si fueras un periodista. Imagínate que eres un periodista que va a entrevistar al personaje central de tu novela. ¿Qué preguntas le harías? ¿Cómo respondería el personaje principal de tu novela? Etcétera. Esa puede ser una gran forma de conocer mejor al personaje principal de tu libro. Juega al juego del por qué. Elige un rasgo específico y pregunta por qué tu héroe tiene ese rasgo. Tu héroe es violento. ¿Por qué es violento? ¿Es violento porque sus padres eran violentos y es lo que ha aprendido en casa? ¿Es violento porque siempre ha sido violento y esa es su naturaleza y desde pequeño, a pesar de vivir en un entorno agradable y amoroso, era violento? ¿Es violento porque tiene un problema psicológico? ¿Es violento porque tiene envidia de los demás? ¿Es violento porque se siente frustrado? ¿Es violento porque no sabe controlar su rabia? ¿Por qué es violento tu personaje? O si tu personaje es amable, simpático, agradable, ¿por qué es agradable y simpático? ¿Porque es así? ¿Porque sus padres son así? ¿Por su entorno? ¿Porque vive en un entorno de abundancia y de amor y felicidad? ¿O todo lo contrario? Busca cualquier rasgo o rasgos definitorios de tu personaje y pregúntate ¿por qué? ¿Por qué es así tu personaje? Crea un personaje basado en alguien que conoces. Si quieres desarrollar un personaje profundo, quizás hacerlo a golpe de imaginación sea un poco complicado, sobre todo si no tienes mucha experiencia conociendo. Algo que puedes hacer es basarte en alguien que conoces. No tiene por qué ser tu pareja o tus padres o tus hermanos. Puede ser alguien que conoces, por ejemplo, hace muchos años que no has visto. Puede ser un profesor del colegio, del instituto o de la universidad. Puede ser un amigo que tenías hace muchos años que ya no has vuelto a ver nunca más. Puedes basarte en alguien que exista, porque eso hará que sea más verosímil tu personaje. Y eso te hará más fácil caracterizar ese personaje, porque tú ya tienes vivencias, ya tienes referencias, ya tienes un conocimiento sobre esa persona, porque la has conocido en el pasado. Por lo tanto, puede ser interesante para desarrollar ese personaje profundo, basarte en alguien que conoces. Luego lo que puedes hacer es observar a las personas que conoces y identificar aspectos de su personalidad. No se trata de basarte en alguien que conocías, sino en un rasgo de su carácter. Quizás una persona tenía algún rasgo de su carácter muy específico, muy llamativo,
que te interesaría incorporar algún personaje de tu novela. Por ejemplo, quizás has conocido a una persona muy avariciosa que está obsesionada con el dinero. Igual esa persona era buena, pero tenía este defecto. Quizás puedas incorporar este defecto a algún personaje de tu libro y eso lo hará todavía más rico e interesante. Puedes poner a tus personajes en situaciones horribles o límites. ¿Qué haría tu personaje principal si llegara un día a casa de sorpresa y encontrara a su pareja en una infidelidad con otra persona? ¿Qué haría? ¿Sería violento? ¿Los mataría? ¿Se pondría a llorar? ¿Huiría? ¿Llamaría a su madre? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Si llegas a tu casa y te encuentras a tu pareja con otra persona, ¿qué haría el personaje central de tu libro? ¿Qué haría el personaje central de tu libro si hay un accidente y cae en una isla desierta y está con 5 personas más? ¿Qué haría? ¿Sería el líder de ese grupo? ¿Sería el criado de los demás? ¿Se pondría a llorar en una esquina? ¿Buscaría una solución? ¿Haría un barco para escapar de la isla? ¿Qué haría tu personaje? ¿Qué haría tu personaje si va a la cárcel? ¿Qué haría si lo encierran en una celda con un tío súper violento? ¿Qué haría? ¿Le plantaría cara? ¿Sería su criado? ¿Se echaría a llorar? ¿Qué haría? ¿Qué haría en una situación límite o extrema? ¿Qué haría tu personaje si sabe que le quedan 30 días de vida? ¿Qué haría tu personaje? ¿Cómo afrontaría esa situación? Poner a tus personajes principales en situaciones límite o extremas te ayuda a conocerlos mucho mejor. Por lo tanto, puedes crear también una línea de tiempo. Esa es una herramienta muy interesante. Aunque el personaje de tu novela solamente salga en un periodo muy concreto de su vida en tu libro, tú puedes crear una línea de tiempo de toda su vida. Es decir, nació tal día, tal fecha, tal hora, en tal lugar, sus padres eran tal o cual persona, luego a los 5 años entró a una escuela, con 12 años fue al instituto, salió con 18, fue a tal o cual universidad, conoció a una persona, se casó, se divorció, encontró trabajo, no encontró trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer una línea de tiempo de toda la vida del personaje, que incluya el periodo de la novela. Eso es una manera de evitar también caer en incoherencias. A veces en una novela larga, cuando no tenemos una buena planificación, caemos en incoherencias. Es decir, decimos que tal o cual personaje tiene los ojos azules y 100 páginas después decimos que tiene los ojos verdes. ¿Por qué? Porque se nos olvidó decir que tenía los ojos azules. O sea, ¿por qué? Porque no lo tenemos escrito. Porque no hemos trabajado bien los personajes, porque no tenemos una descripción física del personaje y por lo tanto eso nos lleva a cometer incoherencias en el texto. Todo esto se puede evitar con un buen desarrollo de los personajes. Por lo tanto, en este vídeo te he dado una serie de herramientas que pueden ser muy útiles para ti para desarrollar los personajes de tu novela. No tienes por qué utilizarlas todas. Puedes utilizar algunas de ellas, pero tienes que pensar que cuanto más profundo, cuanto mejor conozcas a los personajes principales de tu novela, mejor será el libro. Puedes pensar quizás que estas herramientas que te he mencionado son una pérdida de tiempo. Te equivocas, es tiempo ganado, porque cuanto mejor planifiques tu libro, cuanto mejor conozcas a los personajes de tu libro, mejor será tu obra. Serás capaz de desarrollar una obra de mayor calidad. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Visita nuestra página web letraminúscula.com. Suscríbete ya. Si estás viendo este vídeo y todavía no estás suscrito a mi canal y no has activado las notificaciones, deberías activar las notificaciones y suscribirte. Gracias, hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.